Saludos en este día. Hoy veremos Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 es un capítulo que muchas veces fue mal utilizado y es mal utilizado por muchos pastores, muchos evangelistas y muchos maestros. ¿Por qué? Porque no se lo ha sabido interpretar correctamente y se han utilizado algunos versículos para que muchas personas acepten a Cristo. Por ejemplo, el versículo 9 que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces ellos toman ese versículo, muchos toman ese versículo, y cuando una persona entra a la iglesia, lo hacen pasar al frente y les dicen, haz la oración de confesión de fe. Entonces la persona hace la oración de confesión de fe y le hacen repetir, di conmigo, Señor Jesús, te recibo mi corazón, y empieza a repetir la persona. Simplemente palabras que repite y que ni siquiera las siente, palabras que no sabe qué significan. En ese momento la persona se sienta y todos dan por sentado de que esa persona ya es salva. Bueno, esto es una equivocación muy grande. Este versículo no se refiere a la conversión específicamente de las personas que entran a la congregación o a aquellas personas a quienes usted o yo le podemos hacer una oración de confesión de fe. La oración de confesión de fe no existe. Acá lo que está diciendo Pablo en este versículo, específicamente en el versículo 9, es que nosotros tenemos que confesar a Jesucristo como el Señor. Al confesar a Jesucristo como el Señor, hay detrás de todo esto una doctrina, la doctrina verdadera del Evangelio de Jesucristo. Porque que usted diga Jesucristo es el Señor, eso quiere decir que usted está reconociendo que Jesucristo es Dios. Y si usted reconoce que Jesucristo es Dios, está reconociendo que Él se hizo hombre. Si usted reconoce que Jesucristo se hizo hombre, eso quiere decir que Él sufrió por nosotros y sintió todo lo que sentimos nosotros para entendernos, para comprendernos, y así en la cruz del Calvario poder llevar todos nuestros pecados. Después Él, al estar en la tumba, al tercer día resucita y sube a los cielos. Cuando usted dice que Jesucristo es el Señor, usted está diciendo que Él es el Todopoderoso, el creador de su vida, el creador de los cielos, el creador de la tierra, el que todo lo domina. O sea que esto no es una oración de confesión de fe. Este versículo 9 del capítulo Dios es una doctrina. Es una doctrina donde nosotros podemos entender que si creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Acá también hay una doctrina. ¿Por qué? Porque fue Dios el que levantó a Jesús de los muertos. Fue Dios mismo, Dios el Padre Celestial, el que levantó a Jesús de los muertos. Jesús se levantó por el poder del Espíritu Santo, del Espíritu del Padre Celestial. Detrás de esto no es entonces, o no hay detrás de esto, una confesión simplemente para recibir a Jesucristo de palabra. Detrás de este versículo hay una doctrina. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor. Se dice mucho más que simples palabras. Y cuando se dice que Dios levantó a Jesús de los muertos, se dicen muchas cosas más profundas en cuanto a la doctrina. Este versículo está mal utilizado y es mal utilizado por muchos pastores o muchos creyentes también, cuando hacen que una persona pase al frente y simplemente haga una oración de confesión de fe. Cuando se le dice que repite conmigo, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, y la persona repite y simplemente se sienta, está vacía, no ha recibido nada en ese momento. Porque esto no es una oración de confesión de fe. El versículo 9 es la doctrina fundamental del cristianismo, es la doctrina base del cristianismo, es la piedra angular de todo el edificio. ¿Por qué? Porque habla de Jesucristo, porque habla de su sacrificio, porque habla de su señorío, porque habla de que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Rey, porque habla que Él fue coronado. Por eso dice el Señor, porque habla de muchas cosas profundas. No es una oración de confesión de fe el versículo 9. Y ser salvo no es cualquier cosa. Detrás de los procesos de la salvación está la regeneración, el lavamiento del agua por la palabra, la regeneración del Espíritu Santo. Ser salvo es un proceso donde la persona comienza a ser guiada por el Espíritu Santo, bajo el nuevo régimen del Espíritu Santo, para hacer morir las cosas de la carne y comenzar a vivir una vida distinta, una vida diferente. Acá lo que pasaba era que en Roma
los romanos estaban adorando a muchos dioses, porque Roma era una cultura donde se adoraba a muchos dioses. Y en aquella cultura los cristianos que estaban en Roma corrían el riesgo de caer en el espiritismo. Por eso es que Pablo le dice acá que la justicia por la fe en Jesucristo se opone a que muchos invoquen a Jesús como queriéndole hacer subir de los muertos o como queriendo hacer que Jesús baje del cielo. Porque la fe en Cristo Jesús se opone a todo lo que es religión, porque la fe en Cristo Jesús, esa justicia por la fe en Cristo, se opone a las religiones espiritistas, se opone a las religiones vacías, se opone a las religiones que intentan a través de sus propios esfuerzos obtener la salvación. Cuando una persona, por ejemplo, intenta hacer bajar a Cristo del cielo, eso es imposible. A través del espiritismo no se puede hacer bajar a Jesús. Tampoco a través del espiritismo no se puede hacer subir a Jesús de los muertos. Jesús ya subió de los muertos una sola vez. Jesús ya bajó del cielo acá y vino y nació de una virgen y después creció y fue crucificado una sola vez. Entonces eso lo tenemos que entender y acá Pablo está diciendo a los judíos cristianos, ustedes tienen que entender esto. Ustedes tienen que comprender que la religión es vacía. La religión es simplemente hacer cosas que a Dios no le agrada. Hay un solo camino. Simplemente las religiones lo van a llevar a usted por distintos caminos que no son el camino correcto. El camino de la salvación es Jesucristo de Nazaret. El camino de la salvación es la cruz de Cristo. Las religiones van a intentar por todos los medios que el hombre se acerque a Dios y que Dios se acerque al hombre a través de la religión de los propios esfuerzos, a través de la religión del espiritismo, a través de la religión de las ciencias. Pero acá nos habla Pablo de la fe en Jesucristo, que no requiere un accionar de la persona, que no requiere obras, que no requiere que la persona haga nada, ni que invoque a los muertos, ni que invoque a Jesús para que baje, ni que invoque a Jesús para que suba de los muertos. Ya Jesús bajó y Jesús subió, y fue Dios mismo, Dios Padre el que le levantó de los muertos. Fue Dios Padre que lo levantó una sola vez de los muertos y ahora está sentado a su diestra, a su derecha, orando, intercediendo por todos nosotros. Porque allí en Roma había muchas religiones y el espiritismo estaba en boga en aquel lugar. El espiritismo en Roma era cosa corriente. Entonces Pablo les advierte a los cristianos, le está diciendo, la fe en Jesucristo, la justicia de la fe en Jesucristo se opone a todas las religiones que intentan por sus propios esfuerzos acercarse a Dios. Recordemos lo que pasó en Babilonia, cuando edificaron la torre de Babel. Allí querían los hombres llegar a Dios y querían que Dios también llegase a ellos. Establecieron su propio sistema de religión. Y eso es lo que Pablo también dice acá. No edifiquen su propia torre como queriendo hacer bajar a Dios del cielo o como queriendo hacer subir a Jesús de los infiernos, de los muertos. Esas cosas no se hacen. A Dios se lo busca a través de la fe en Jesucristo, no a través de las religiones, los esfuerzos humanos como hicieron aquellos que estaban allí edificando la torre de Babel. Está mal todo eso. El esfuerzo humano no sirve para acercarse a Dios. El esfuerzo humano simplemente es basura ante los ojos del Señor. Eso no sirve. Nosotros tenemos que acercarnos a Cristo a través de la fe. A través de la fe, a través de esa gracia, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que creer en Cristo con el corazón, para que usted después con su boca confirme lo que ha creído. Usted tiene que confirmar con su boca lo que ha creído, pero creerlo en el corazón. La religión verdadera es creer en Cristo, recibir a Cristo en el corazón y comenzar a vivir una vida guiado por el nuevo régimen del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es su guía, donde el Espíritu Santo es el que lo lleva a usted, que lo impulsa a buscar las cosas celestiales, a buscar las cosas de Dios. Es importante que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque todas las cosas de Dios han de ser discernidas a través del Espíritu Santo. Y acá Pablo, los romanos, les habla mucho del Espíritu Santo. Y sobre todo, les advierte que no vuelvan a la ley de Moisés, porque la ley de Moisés, lamentablemente, está alejada de las cosas del Espíritu Santo de Dios. Pero la ley de la justicia, de la fe en Cristo, está unida a las cosas del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que guía la verdad.
El Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con las cosas de la religión, porque la ley únicamente impone que el hombre se esfuerce con sus propios esfuerzos, tratar de estar con Dios allí en comunión, pero la ley de Cristo Jesús, la ley de la justicia en Cristo, hace que el hombre entregue su corazón humillado delante de Dios, y a partir de ese momento el hombre comienza a vivir una vida nueva. A través del Espíritu Santo comenzamos a vivir una vida distinta, una vida diferente. Por eso todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre los seres humanos para Dios. Para Dios todos somos iguales, porque quien invocar el nombre del Señor Jesús será salvado, pero no solamente invocarle simplemente de boca, porque aquel que le invoca al Señor no lo debe hacer a través de la religión, porque hay muchas religiones que invocan a Dios, muchas religiones que lo invocan, y hay religiones hasta que lo invocan a Jesús para hacerlo bajar del cielo, y hay religiones que lo invocan a Jesús para hacerlo subir de los muertos. Está mal todo eso. Usted tiene que invocar a Jesucristo, pero creyendo que Él es el Dios hecho carne y que Él vino a la tierra una sola vez, estuvo allí en Jerusalén, en esa ciudad murió, fue crucificado, fue a la tumba, al tercer día se levantó de los muertos, subió al cielo y hoy está intercediendo por nosotros. De esa manera, sabiendo en qué o a quién estamos invocando, porque realmente las religiones espiritistas o las religiones de todo el mundo invocan también a los muertos e invocan también al mismo Jesús, pero sin saber, sin tener conciencia de lo que están haciendo. Nosotros tenemos que tener mucha conciencia que cuando invocamos a Jesucristo, estamos invocando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que un día vino a este mundo y entregó su vida por nosotros. Cuando invocamos a Jesucristo tenemos que tener conciencia que estamos invocando a aquel que con su sangre nos limpia de todos los pecados, que con su sangre nos perdonó, que por sus heridas somos curados. Cuando invocamos el nombre de Jesucristo tenemos que saber que estamos invocando al Todopoderoso, al Alfa y el Omega, al Creador de todas las cosas, al que es y al que ha de venir. Tenemos que saber y tenemos que entender esto. Las religiones y muchas religiones invocan el nombre de Jesús, pero no entienden a quién están invocando. Solo tenemos que entender que estamos invocando a aquel que fue levantado un día de los muertos por el poder de su Padre Celestial y que hoy está reinando sobre los principados y sobre las potestades. Tenemos que entender que Jesucristo un día vendrá a buscarnos de nuevo. Tenemos que entender que Él envió el Espíritu Santo para que seamos santificados todos los días, para que nos apartemos del pecado, para que nos apartemos de los pecados de la carne, para que nos apartemos del adulterio, de la fornicación, para que dejemos los vicios, nos apartemos de los pecados que son malos para nuestra vida. Cuando invocamos al Señor Jesucristo, tenemos que entender que Él quiere lo mejor para nosotros, que Él quiere una relación íntima con nuestras vidas. Por eso hay que invocar a Jesús, y esa es la forma de invocar a Jesús, no simplemente invocarlo de boca o decir Señor Jesús yo te recibo en mi corazón, y sin embargo en ese momento el corazón queda vacío y no siente nada. Hay gran error cuando muchas personas cometen este tipo de acción, llevando a que las personas en forma vacía confiesen a Jesús sin haber entendido lo que Cristo es y lo que Cristo hizo por nosotros. Hay que comprender qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. ¿Por qué? Porque ellos hablan de Jesucristo, porque ellos no hablan de una religión. Los que anuncian el Evangelio hablan de ese Cristo crucificado. Los que anuncian el Evangelio hablan de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Ahora bien, Pablo le dice también a los cristianos romanos que ellos deben afirmarse en esa fe, porque deben entender que Jesucristo es amor y ha venido a este mundo para darnos todo lo que necesitamos nosotros, y más principalmente a aquellos que le han recibido en el corazón. Y aquí Pablo le dice también a los cristianos romanos que Dios no es injusto y que Dios no se ha olvidado de Israel, que Dios siempre amó a Israel y lo va a seguir amando, que Dios lo lleva dentro de su corazón, porque Israel es el pueblo santo, el pueblo del pacto, y que Dios, sin embargo, aunque le ha hablado de muchas veces a Israel, hablándole a través de los profetas, a través de Jesucristo, a través de los apóstoles, Israel sin embargo ha endurecido el corazón. Lamentablemente esto ha sucedido con Israel, pero Dios tiene reservado también para los tiempos futuros profecías que se han de cumplir en cuanto a Israel, porque Israel ha de recibir a Jesucristo en el corazón como Salvador. Hoy en día tal vez no lo aceptan, pero algún día lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque
porque es el designio y la voluntad de Dios, el propósito que Dios ha establecido. Habíamos dicho que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Así que nosotros que somos los gentiles, como los judíos que tienen la ley, todos fuimos sujetados en desobediencia. ¿Para qué? Para que alcanzásemos la misericordia divina, para que alcanzásemos la misericordia de Dios. Por eso, Dios siempre estuvo con sus manos extendidas, no solamente a Israel, sino que también extendió sus manos a nosotros, gentiles, y con sus manos extendidas, abriendo sus brazos, dijo, vengan a mí para que yo les dé de beber el agua de la vida, tanto a judíos como a gentiles. Y Dios tiene sus brazos abiertos para que vayamos a Él, pero no a través de la religión, no a través del espiritismo, no a través de los esfuerzos humanos, no a través de comer o tal vez dejar de comer algo para agradar a Dios, como hacen por ejemplo los adventistas, no a través como hacen los mormones que no toman café o que no comen cerdo. No, eso es religión. A Dios hay que acercarse a través de Jesucristo, es el único mediador, el único camino que conduce al Padre, no hay otro camino. El judaísmo, si se queda en la parte de la religión de Moisés, no va a hacer nada y no va a solucionar nada, pero si ellos le dan lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a dar la libertad porque lo va a llevar a Cristo Jesús, y Cristo Jesús es el autor de la fe y el que nos da la vida eterna. De eso habla Romanos capítulo 10. Ya nos quedan pocos capítulos y más adelante vamos a ver también, si Dios lo permite, Romanos capítulo 11. Que Dios lo bendiga y hasta el próximo video.